Grupo Jiménez Batista presenta Conversando con José Dolores Internacional. Presentamos las palabras bendecidas. Jesús, me estás sanando. Jesús, me estás sanando. Por tu misericordia. Tú, Jesús, me estás sanando. Jesús, me estás sanando. Jesús, me estás sanando. Por tus benditas llagas. Tú, Jesús, me estás sanando. Señor Jesús, gracias por permitirnos ver la luz de este nuevo día, Señor Jesús. En nombre de cada uno de mis amigos televidentes, te damos la gracia, Señor. La gracia por siempre estar ahí presente en cada momento, en cada instante, Señor Jesús, como un guardián protegiendo a cada uno de nosotros. Por eso, gracias, Señor, en nombre de mi familia y en nombre de todos los que nos ven en esta hora, Señor. En tu nombre bendito y alabado sea. Que tú me estás sanando. Jesús, me estás tocando. Jesús, me estás tocando. Iniciando el día. Conversando con José Dolores presenta la orientación del abogado. Firmas de Abogados Jiménez Batista presenta asesoría migratoria y consular con el abogado de inmigración José Jiménez Batista. Seguimos, señores, con más consejo para todos ustedes en su espacio Jiménez Batista, asesoría migratoria y consular, siempre con los mejores consejos y las mejores orientaciones para todos ustedes. Miren, vamos a hablar ahora un tema muy importante que tiene que ver precisamente con el permiso que otorgan los padres. Ambos padres deben de otorgar el permiso para emitir, ¿verdad?, a un menor el pasaporte. Eso es importante, y dentro de estos requisitos, señores, pues se establece que ambos padres deben de firmar el formulario número DS 3053. Ambos padres deben de firmarlo para emitirle a ese menor de 16 años este pasaporte. Deben de llenarlo, reiteramos, y autorizar este permiso. Este formulario pues es común, además es económico para estos padres que no podrán asistir a esa entrevista. Y
¿verdad?, concediendo que sea emitido dicho pasaporte. Es importante este formulario, el DS-3053, porque se está estableciendo que la embajada no cobra por notarizar el formulario DS-3053. Pero hay algo que hay que reseñar, y es que se debe de completar la parte superior del formulario antes de llegar, y no se debe de firmar hasta tanto el oficial consular lo solicite. Eso es muy importante también. Hay que resaltar que en la entrevista solo se acepta el formulario original DS-3053 firmado y sellado. También otro punto importante de este formulario es que no se acepta que sea notarizado por notarios del país. Debe de ser notarizado por un notario de los Estados Unidos. Pero un punto que ustedes deben de tomar en cuenta es el siguiente: que el formulario tiene vigencia de 90 días a partir de su emisión. Así que esperamos que esta orientación haya sido precisamente llenado las expectativas de ustedes, haya llenado las expectativas de ustedes, y que esta pequeña orientación pues también lo tranquilice a usted y lo oriente sobre este formulario DS-3053, que es la autorización para emitirle un pasaporte a un menor de 16 años. Bueno, señores, continuamos en este subprograma, esta joya de programa, orientación migratoria y consular, con su abogado para República Dominicana en materia de inmigración, José Jiménez Batista. Si desea consultar con el abogado José Jiménez Batista, llámanos en República Dominicana 809-516-3604 y en Estados Unidos, o escríbenos al WhatsApp a los mismos teléfonos. Firma de Abogados Jiménez Batista presentó asesoría migratoria y consular con el abogado de inmigración José Jiménez Batista. José Dolores Jiménez Batista. El futuro. Iniciando el día presenta Noticias Nacionales. De la vicepresidencia, encabezado por la presidencia el compañero Luis Abinader, pues tenemos ese compromiso de seguir acompañando a tantas mujeres y hombres valiosos para seguir desarrollando esta parte importante de lo que es la provincia de Santiago, que es Cienfuegos. De esta manera nosotros podemos canalizar que puedan ser entonces beneficiados con una de las viviendas de tantos proyectos que nosotros estamos iniciando. Los demás puntos ya lo trataremos con cada uno de los directores y ministerios. En cuanto a la construcción del mercado público, vamos a hacer un levantamiento para ver la posibilidad. Y aquí está el doctor Mario Lama, que con la solicitud suya del mejoramiento del hospital periférico, doctor Castro, pues el doctor tomará riendas en el asunto para ver cuáles son las necesidades. Trabajo que estamos haciendo en ejecución. Como ustedes verán, se está trabajando ya en la conclusión del empalme de la avenida Tamboril con la avenida Circunvalación en el tramo cuarto. Esto va a ser de un impacto bien significativo para los pobladores de aquí de Santiago Oeste y para Santiago en sentido general. Igualmente, se han estado haciendo en coordinación con la alcaldía unos operativos de bacheo puntuales en avenidas como la Tamboril, Sabana Iglesia, Marginal, la Orilla del Canal y calle lateral de Cádiz, Ambioris, Rodríguez.
debido, señora vicepresidenta, al estado de abandono de todas estas áreas, primero deberemos resolver temas de servicio como condición de aceras y contenes y en coordinación con Corazán los temas de drenaje y de agua potable para tener una intervención en la parte que tiene que ver con el asfaltado. Nuestra comunidad de Santiago Oeste tiene un espíritu de desarrollo inmenso, económico, un capital social que ronda en más de un 60% en cuanto a los estudios. Tenemos unas 15.600 familias que carecen de ese documento. Para ellos, tener algo en su vida y tener un lugar seguro y tranquilo es lo primero que le pedimos a usted. Ya en nuestras comunidades, 22 comunidades ya han levantado los censos y tenemos las documentaciones de lo que dicen llamarse propietarios de ellos. Queremos solicitarle la conexión de la calle 50, que sería una vía de acceso directo a Don Jaime, donde se va a salir más fácil a la ciudad. Otro evento de salida también de Santiago. El presidente Abinader está haciendo con su equipo, el director de titulación y varias otras personas que están trabajando directamente como bienes nacionales, mismo don Eduardo, nosotros, que conocemos varios de los propietarios de varias parcelas grandes de aquí de Cienfuegos. Estamos ya en conversaciones avanzadas para que realmente a través de bienes nacionales esa titulación individual para cada uno de las personas que habitan en sus casas, pues finalmente podamos venir a entregar un título de propiedad. Precisamente antes del encuentro estuve conversando con mi amigo Edwin, el alcalde, para comunicar a la zona para que ya a partir del próximo mes tengamos en el fijo acá en Santiago Este. Nosotros tenemos, señora vicepresidenta, tenemos muchos proyectos de asfalto, de arreglo de calles, también el puente de los milenios, que yo les dijeron, también la protección de los canales de Luis Francisco España, también llamaron nuestra cancha, el techado que necesitamos, y también tenemos grandes problemas de aguas negras, aguas pluviales y aguas residuales. Por mucho que nosotros queremos cuidar nuestra cancha, pero permanece siempre, dicha cancha permanece siempre. Eddie Baez, hechos, no palabras. Para interactuar en nuestro chat en vivo y consultarnos totalmente gratis, visita y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Jiménez Batista, Asesoría Migratoria y Consular. En el aire, las internacionales.
Para negociar con Irán, Estados Unidos debería asumir sus responsabilidades por los ataques de junio contra sus instalaciones nucleares. Eso afirmó el lunes el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Islámica, quien descartó conversaciones directas con Washington. Las circunstancias han cambiado significativamente, y en cualquier posible negociación o diálogo, sin duda la cuestión de responsabilizar a Estados Unidos y exigir una compensación por cometer una agresión militar contra las instalaciones nucleares pacíficas de Irán será uno de los puntos en la agenda. En junio, Israel lanzó un ataque sin precedentes contra instalaciones nucleares y militares iraníes y también golpeó zonas residenciales durante 12 días de guerra. Estados Unidos se unió a esa ofensiva con ataques a instalaciones nucleares en Fordo, Isfahán y Natanz. Los combates interrumpieron las conversaciones iniciadas en abril entre Teherán y Washington, las de más alto nivel desde que Estados Unidos abandonó en 2018 un acuerdo histórico sobre las actividades nucleares de Irán. Eddie Baez, hechos, no palabras. Si desea consultar con el abogado José Jiménez Batista, llámanos en República Dominicana 809-516-3604 y en Estados Unidos o escríbenos al WhatsApp a los mismos teléfonos. Conversando con José Dolores. Esta es nuestra opinión. Mis amigos, continuamos con más contenido en nuestro espacio, iniciando el día o conversando con José Dolores Internacional. Iniciamos este día lleno de amor, de fe, de esperanza, y por supuesto conversando con quien os dirige la palabra, José Jiménez Batista. Bueno, mis amigos, está cogiendo forma el consejo colegiado que va a llevar a cabo pues los destinos del hermano país de Haití. Comienza a tomar forma el consejo presidencial en Haití. Anuncian varios posibles miembros, algunos grupos o partidos políticos han anunciado sus representantes, mientras otros informaron que están en evaluación. Al respecto, pues, BBQ y otros que son los que llevan precisamente la voz cantante del desasosiego en Haití, bueno, pues ellos han dicho que desconocen eso. Y la realidad, mis amigos, es que esos grupos son precisamente gente que juegan a el desorden, a la anarquía, porque esos grupos definitivamente pues empezaron a protestar, empezaron a hacerse dueño de la paz social y sin ningún tipo de motivo, simplemente porque ellos quisieron hacer eso, ¿no? Por la falta de responsabilidad que hay en el pueblo de Haití. No se lo puede llamar de otra forma. Le hace falta responsabilidad, le hace falta bragueta, poner el orden, ¿no? Un grupo de sinvergüenza que salen a las calles a hacer desorden. Bueno, pues después que se cansaron de hacer desorden, entonces buscaron una justificación, y esa justificación era la renuncia de Ariel Henry, y simple, él renunció, pero ese grupo de desacatado dice que no, que ellos desconocen ese consejo. Óigase esto. Pero en lo que la chava viene, los Estados Unidos ha empezado a enviar una cantidad de marines en lo que la chava viene, ¿no? Porque los Estados Unidos es el único país que
independientemente de todo, ha estado ahí con Haití. Los Estados Unidos tienen un sinnúmero de visas humanitarias para ese país, y no obstante a eso también el gobierno de Biden ha ordenado el desembolso de cientos de miles de millones de pesos para ser llevado a Haití en ayudas y en un sinnúmero de cosas. Es decir, que los Estados Unidos, pues, en aras de conservar su personal de la embajada y también de conservar la paz pública, ha decidido, señores, pues a última hora enviar, desembarcar una cantidad considerable de marines. Bueno, pues vamos a continuar dándole lectura a lo que iniciamos sobre el Consejo Presidencial de Haití. El partido político del ex primer ministro Claude Joseph, los Angels por Développement, comprometido con el desarrollo, podrá tener un representante en el Consejo Presidencial en Haití, dice la nota. Además, organizaciones políticas y de la sociedad civil en Haití se han comenzado a elegir a sus candidatos para ser miembros del Consejo Presidencial de Transición, impulsado por la comunidad internacional. Miren, sobre ese aspecto, por ejemplo, yo he escuchado y he visto que los haitianos han dicho que ellos quieren que lo dejen elegir, o sea, ellos quieren elegir a sus representantes, pero ¿cómo lo van? Como si la comunidad internacional no pone su granito de arena? Los haitianos son incapaces de entenderse entre sí mismos. Entonces, si no lo hacen así, en base a una imposición, porque los haitianos deben de saber que no están solos en el mundo, que viven donde hay más gente y que los demás países también no van a dejar que ellos sucumban. Y deben de sentirse agradecidos que van de otro lugar a ayudarlo. Eso deben de agradecerlo, porque si ustedes no son capaces de ponerse de acuerdo, y si, por ejemplo, si no le hicieran daño a nadie, no importa, el mundo, la vida continúa, pero el problema es que un grupo sale a matar a los demás, y mientras eso pase, eso no se puede permitir, porque, reitero, ningún país vive solo en el mundo. O sea, hay raíces, hay acuerdos internacionales y hay precisamente consejos de paz. Para eso que existe, porque el mundo es una colectividad de seres humanos donde uno con otro debemos de entendernos, y cuando no somos capaces de entendernos, entonces vienen esas organizaciones internacionales y tratan de colaborar, y eso los haitianos, lejos de maldecirlo, deben de agradecerlo, que otra nación quiera perder el tiempo, perder el dinero e ir a ayudar. No ayudar a los revoltosos, eso es importante que se sepa, sino a la gente que nada tiene que ver con eso, que son lo que más sufren, lo más perjudicado. Dice esta nota: el Consejo Presidencial de Transición para Haití, tras cuya formación Ariel Henry dimitirá como primer ministro, está compuesto por 9 miembros, 7 de pleno derecho y 2 observadores, tal como se acordó en la reunión de la Comunidad del Caribe, CARICOM. Los partidos y organizaciones que deben elegir representantes. Los 7 miembros principales serán designados por las entidades colectivo del 30 de enero, Acuerdo de Montana, Acuerdo del 21 de diciembre y Compromiso Político Partido Petit de Saline, Fanny, Lavalat y el sector empresarial privado, mientras que lo de Rassemblement por Entente, estos son nacionales, Agrupación por Entendimiento Nacional y Soberano, REN, y la diáspora están representados como observadores. En
tanto que no podrá ser parte del Consejo Presidencial cualquier persona que esté actualmente bajo un cargo, acusación o haya sido condenado en cualquier jurisdicción de cualquier persona que esté bajo sanción de la ONU, como el influyente dirigente Guy Philippe. Ese lo hemos hablado bastante. Igualmente que el mismo Barbecue, que son los que están hostigando este pueblo de Haití. Bueno, pues entonces las organizaciones políticas son del acuerdo de Montana. No debería tener demasiadas dificultades para elegir su representante en el Consejo Presidencial, conocido desde hace varios años. Yang fue elegido por la mayoría de los sectores. Confirmó la elección de Free Yang, dice el diario, ¿verdad? Bueno, pues ya ustedes lo saben, mis amigos. Suerte a nuestros vecinos de Haití en este Consejo Presidencial, que deberá precisamente de convocar a nuevas elecciones para los próximos años. Se habla del 2025 y se habla de 2025, 2026, por ahí, elecciones en Haití. Debemos de acostumbrarnos a estos desórdenes en Haití. Debemos de acostumbrarnos a esta irresponsabilidad de sus ciudadanos, porque no hay otro calificativo que no sea este, porque este problema persiste. A ellos les gusta esto, a ellos les gusta llamar la atención, y lamentablemente pues hay que acostumbrarse a ese berrinche de los haitianos. Pausamos y ya regresamos. José Dolores Jiménez Batista, el futuro. Eddie Baez, hechos, no palabras. Iniciando el día presenta nuestra historia. Hay momentos en la historia que no se borran, que se graban con viento, con agua, con dolor. En 1979, la República Dominicana fue testigo de uno de esos momentos. Un monstruo surgido del Atlántico, llamado David, arrasó con todo a su paso. Este no es solo un recuento meteorológico, es la historia de miles de vidas marcadas por el desastre, de pueblos enteros borrados del mapa, de un gobierno a contrarreloj, de una nación que aprendió, a la fuerza, lo que significa la palabra resiliencia. Prepárate para revivir una de las tragedias más grandes que ha enfrentado el pueblo dominicano. Una historia real, cruda, conmovedora, que merece ser contada y jamás olvidada. Y recuerda, si te gusta este tipo de contenido histórico, dale like, compártelo con tus amigos y recuerda que suscribirte es totalmente gratis. Así apoyas nuestro trabajo y haces que más personas conozcan la historia real de nuestro pueblo. Vamos allá. Bloque 1. El nacimiento del monstruo. En el Atlántico, nada parecía fuera de lo normal, hasta que el 25 de agosto de 1979, el Centro Nacional de Huracanes detectó una perturbación atmosférica cerca de las islas de Cabo Verde. Era solo una depresión tropical, pero como suele pasar con los monstruos naturales, creció, y creció rápido. En menos de 24 horas, esa tormenta se convirtió en tormenta tropical David, y para el 27 de agosto ya era oficialmente un huracán. Su fuerza era imparable. Se movía hacia el oeste-noroeste bajo la influencia de una cresta subtropical de alta presión, y lo hacía con hambre de tierra firme. El 28 de agosto, David ya mostraba sus colmillos. Sus vientos alcanzaban los 240 kilómetros por hora. El Caribe comenzó a temblar. El 29, David pasó por la pequeña isla de Dominica, en las Antillas Menores, dejándola prácticamente destruida. Luego, siguió su curso hacia el Mar Caribe, donde se fortaleció aún más. Y fue el 30 de agosto cuando alcanzó su máxima intensidad como huracán, categoría 5, con vientos sostenidos de 280 kilómetros por hora y una presión central de 924 milibares. Era oficialmente una amenaza catastrófica para todo el Caribe, y estaba apuntando directamente hacia la isla de Santo Domingo. Pero lo peor es que la mayoría de la población dominicana no lo veía venir. No porque no quisieran, sino porque no había un sistema de alerta efectivo. Las advertencias fueron mínimas, y los esquemas de preparación para desastres prácticamente inexistentes. La República Dominicana no enfrentaba un huracán tan violento desde el año 1930. La gente no sabía lo que se acercaba. Había tranquilidad, había rutina.
había una falsa sensación de seguridad que en solo horas se convertiría en horror. David estaba a punto de escribir una de las páginas más oscuras de nuestra historia, y nadie estaba preparado. Bloque 2. El infierno toca tierra. Y entonces llegó el día. Viernes 31 de agosto de 1979. El cielo comenzó a tornarse gris. El viento soplaba con más fuerza, y aunque muchos aún no lo sabían, el país estaba a punto de ser puesto de rodillas. A las 3 de la tarde, el huracán David hizo contacto con tierra dominicana por la zona entre Jaina y San Cristóbal, arrastrando todo a su paso. Un monstruo de viento y agua que no venía a avisar, venía a destruir. Entró por el sur con una fuerza brutal. En comunidades como Palenque, Nizao, Don Gregorio y Sainaguá, las casas de madera volaron como papel. Los techos salieron disparados. Los árboles se doblaban. Los postes eléctricos caían como fichas de dominó. El país entero temblaba. El ojo del huracán pasó casi directamente sobre Santo Domingo, la capital, donde vivía más de 1 millón de personas. La ciudad colapsó. No había luz, no había agua, no había comunicación. Solo oscuridad, viento, gritos y miedo. En cuestión de horas, la ciudad dejó de ser una capital y se convirtió en una zona de desastre. Las calles eran ríos, los barrios eran ruinas, y el pánico se respiraba en cada esquina. David siguió su ruta hacia el interior del país, cruzando provincias como Axua, San Juan de la Maguana y Elías Piña, donde salió del territorio dominicano al día siguiente, 1 de septiembre, con dirección a Haití. Pero su paso no fue rápido. Fue un castigo lento, destructivo y despiadado. Durante toda esa noche, y gran parte del día siguiente, el país entero fue testigo de una furia que parecía interminable. Era como si el infierno se hubiera desatado sobre la República Dominicana. Y cuando finalmente se fue, no dejó silencio. Dejó dolor, dejó muerte, dejó un país completamente roto. Bloque 3. La tragedia humana. Cuando los vientos se calmaron y las lluvias cesaron, no hubo alivio, solo silencio. Un silencio lleno de llanto, de angustia y de muertos. Las cifras eran confusas, desbordadas. Nadie podía precisar con exactitud cuántas vidas se habían perdido. Algunos hablaban de 2.000 muertos, otros aseguraban que fueron más de 4.000. Lo único claro era que la tragedia había sido total. Más de 600.000 personas quedaron sin hogar. 500.000 de dominicanos durmiendo a la intemperie, entre escombros, barro, hambre y desesperación. Las zonas más afectadas parecían escenarios de guerra. San Cristóbal, Baní, Azua, el Distrito Nacional, San Pedro de Macorís, Higüey, La Romana, El Ceibo, Monteplata, comunidades enteras arrasadas. Pero si hubo un corredor de muerte, fue entre San Cristóbal y Baní, donde comunidades como Sainaguá, Palenque, Sabana de Palenque, Nizao y Don Gregorio quedaron prácticamente borradas del mapa. Más del 90% de las viviendas fueron destruidas. Los ríos también hicieron lo suyo. El río Nizao y el Yubaso se salieron de sus cauces. Se llevaron puentes, fincas, animales y vidas. Familias completas fueron arrastradas por las aguas. Madres que perdieron a sus hijos. Hijos que no volvieron a ver a sus padres. El país no solo había perdido casas, había perdido su estabilidad, su economía, su infraestructura, su esperanza. Más del 70% del sistema eléctrico fue destruido. El acueducto de Santo Domingo quedó inservible. Las líneas telefónicas colapsaron. Y el sistema vial del sur quedó reducido a tierra y concreto quebrado. Puentes derribados, carreteras desaparecidas, canales de riego borrados. David no fue solo un huracán, fue un trauma colectivo, una herida abierta en la memoria dominicana. Y lo más doloroso es que aún no había terminado. Bloque 4. La respuesta del gobierno. Antonio Guzmán tenía apenas 1 año en el poder, y de repente, el país que había jurado gobernar se convirtió en un campo de ruinas. Miles de muertos, cientos de miles sin hogar, ríos fuera de control, carreteras destruidas, el caos reinaba, y la nación miraba hacia el Palacio Nacional esperando una señal de liderazgo. Y la respuesta llegó. El presidente Guzmán no tardó en actuar. Declaró un toque de queda de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Quería frenar el desorden, evitar saqueos y proteger lo poco que quedaba en pie. Solo militares y personal autorizado podían circular de noche. Ordenó también que todas las emisoras del país se unieran en cadena nacional bajo la coordinación de Radio Televisión Dominicana, para mantener informada a la población y evitar la desinformación y el pánico. La prioridad era salvar vidas y luego reconstruirlas. Guzmán movilizó a la Defensa Civil para distribuir la ayuda humanitaria: comida, frazadas, camas, medicamentos, lo que llegaba del gobierno y también lo que comenzaba a llegar de otros países. Además, el presidente creó un fondo de emergencia para restaurar el sistema eléctrico, el abastecimiento de agua potable y las estructuras básicas en Santo Domingo y las provincias del sur. Pero sabía que eso no era suficiente. El problema era más profundo, y por eso tomó una decisión crucial:
eliminar las casas de madera que fueron destruidas y reemplazarlas por viviendas de concreto. Nació así un Plan Nacional de Reconstrucción, con énfasis en construir casas más resistentes, especialmente en las zonas más afectadas, una medida que cambiaría la infraestructura de muchos barrios rurales y suburbanos. En el campo, Guzmán puso al frente de la recuperación al entonces secretario de Agricultura, Hipólito Mejía, con instrucciones claras: hacer lo necesario para levantar la producción agrícola, salvar lo que se pudiera y reactivar el sector agropecuario. El gobierno sabía que sin comida, sin campo, sin producción, no habría futuro, pero también sabía que esta recuperación no sería cuestión de semanas, ni de meses. El impacto económico fue tan brutal que las pérdidas en el agro superaron los $1.000 millones. Y en la industria, gran parte de los parques industriales de Aina y Herrera quedaron destruidos. Antonio Guzmán enfrentó el mayor reto de su presidencia, con la urgencia de un cirujano y la presión de un pueblo devastado. Fue un gobierno contra el tiempo, contra el dolor, contra el desastre. Bloque 5, lo que nos dejó David. El huracán David se disipó el 8 de septiembre de 1979, tras cruzar Cuba, azotar Florida y perderse entre las aguas heladas del Atlántico Norte. Pero aquí, en la República Dominicana, nunca se fue del todo. Lo que dejó a su paso no fueron solo escombros, fueron cicatrices, huellas imborrables en la memoria colectiva de todo un pueblo. Miles de muertos, cientos de miles de damnificados, un país devastado y una economía de rodillas. Pero más allá del desastre, David dejó una lección que aún resuena: que no se puede subestimar la naturaleza, que la prevención salva vidas y que la memoria también es resistencia. El país tardó años en recuperarse. El sistema eléctrico no volvió a funcionar completamente sino hasta un mes después. Las plantaciones perdidas nunca se recuperaron del todo, y en muchos pueblos del sur, la reconstrucción se convirtió en un proceso lento y doloroso, donde las promesas llegaron antes que los materiales. Muchos aprendieron por las malas que no se puede esperar ayuda solo desde arriba, sino también desde al lado, del vecino, del amigo, de la comunidad. El paso de David cambió la forma en que los dominicanos entienden los huracanes, la emergencia y la organización comunitaria. Desde entonces, ninguna temporada ciclónica vuelve sin despertar temor en quienes vivieron aquella tragedia. Y los que no la vivieron, la han escuchado contada 1000 veces, como advertencia, como historia, como herida. David se convirtió en símbolo de dolor, pero también de resiliencia. Y hasta el día de hoy es el único huracán categoría 5 que ha tocado tierra dominicana. Quienes lo vivieron no lo olvidan. Quienes nacieron después tienen la responsabilidad de recordarlo, porque la historia no solo está para contarla, está para aprender de ella. Si este contenido te impactó, te invitamos a que te suscribas al canal, compartas este video y nos dejes tu opinión en los comentarios. Esto nos ayuda a seguir trayendo más historias que no deben quedar en el olvido. Iniciando el día presentó Nuestra Historia. Eddie Baez, hechos, no palabras. Para interactuar en nuestro chat en vivo y consultarnos totalmente gratis, visita y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Jiménez Batista, Asesoría Migratoria y Consular. En el aire, las internacionales. Atenas solía ser vista como una escala entre el aeropuerto y el puerto, desde donde los turistas exploran las populares islas griegas. Pero la ciudad, considerada la cuna de la civilización occidental, es un destino turístico cada vez más popular. Y ahora los residentes del distrito Plaka, el centro histórico de la capital griega, se quejan de la cantidad de visitantes. Básicamente es un barrio que ha sufrido las consecuencias del exceso de turismo, ya que fue diseñado para un número muy específico de habitantes, digamos unos 2000, pero ahora alberga entre 6000 y 8000 personas. A los habitantes no solo les molesta la cantidad de gente. El aumento de los alquileres temporales provocó el incremento de los precios de la vivienda para quienes viven todo el año en el barrio. Recientemente el gobierno prohibió el registro de apartamentos en plataformas de alquiler de corto plazo por al menos un año en el centro de la ciudad. Pero muchos se quejan de que no hay controles. Las autoridades aseguran que crearon una unidad de intervención para aplicar las reglas con apoyo de la policía municipal. Atenas es una ciudad que ha experimentado un aumento masivo en el turismo. Ahora nos estamos acercando a entre 8 y 10 millones de turistas por año.
Esa cifra equivale a que toda la población de Grecia venga a Atenas, lo que la convierte en el principal destino del país. Estamos en estado de alarma. Aunque no hemos alcanzado los niveles de Barcelona, debemos actuar como si ya lo hubiéramos hecho. El turismo es un pilar de la economía griega que ha enfrentado años de austeridad tras la crisis financiera global de 2008. Pero para algunos, la cantidad de visitantes no necesariamente se refleja en más ganancias. Desde la pandemia hemos visto un aumento en la actividad turística con un incremento en las llegadas. Si sales a caminar, verás mucha gente. La preocupación es que observamos una disminución en el consumo cada año. A pesar de los números récord de turismo, el gasto baja. ¿Se debe esto a la situación global o somos nosotros los culpables? Lo que es seguro es que está disminuyendo. Este año se esperan 10 millones de visitantes en Atenas, 2 millones más que en 2024. Estás viendo Iniciando el Día por Galaxia, Canal 42. Japón ha enfrentado picos de calor en los últimos meses. Según la Agencia Meteorológica Nacional, el país batió el lunes 17 récords de temperatura después de haber vivido los meses de junio y julio más calurosos desde que hay registros. La temperatura en la ciudad de Komatsu, en el oeste, alcanzó los 40.3 grados Celsius, mientras que en la cercana Toyama se registraron 39.8 grados Celsius, la temperatura más alta desde que se tienen registros. Otras 15 localidades, tanto ciudades como pueblos, registraron nuevos máximos de entre 35.7 y 39.8 grados Celsius, según indicó la agencia. El 30 de julio, Japón experimentó su temperatura más alta jamás registrada, 41 grados con 2 en la región de Hyogo. En otro récord, la temporada de lluvias terminó 3 semanas antes de lo habitual en las regiones occidentales del archipiélago. La agencia meteorológica ha advertido que se espera más calor severo en los próximos meses. Si desea consultar con el abogado José Jiménez Batista, llámanos en República Dominicana 809-516-3604 y en Estados Unidos o escríbenos al WhatsApp a los mismos teléfonos. Para interactuar en nuestro chat en vivo y consultarnos totalmente gratis, visita y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Jiménez Batista, Asesoría Migratoria y Consular. Mira este mapa. En esta isla, en el Mar Caribe, se encuentran 2 países, Haití y República Dominicana. A pesar de compartir un mismo espacio geográfico, estos 2 países son 2 mundos distintos. Acompáñame a ver cuáles razones hicieron que República Dominicana y Haití sean tan diferentes. Pero también les reitero que no hay ni habrá jamás una solución dominicana a la crisis de Haití. Porque los dominicanos no tienen problema conmigo. El gobierno ahora es así, él no tiene nada a favor de haitianos. Somos los haitianos y los dominicanos iguales. No, usted dirá, no, pero ustedes son negros. No, pero el problema no es el hardware, esto es negro. Es el hardware. Es el hardware. El problema es el software. Para comprender por qué Haití y República Dominicana son tan diferentes, tenemos que irnos bien atrás en la historia. Más atrás. No. Más atrás, aquí. ¿Por qué tenemos que irnos tan atrás? Bueno, porque en ese entonces no existía ni Haití ni la República Dominicana. El 6 de diciembre de 1492, Cristóbal Colón, en representación de la corona española y los reyes católicos, llega al nuevo continente. Sin saberlo, pero llega. En su segunda parada llega a esta isla, que llamó La Española.
En esta isla, en ese momento, solo existían diferentes grupos de indígenas que hoy conocemos como taínos. Pero en cuestión de años, debido al trabajo forzado, las enfermedades europeas y el maltrato, la población taína se vio diezmada hasta su casi extinción. Así que para poder completar el trabajo forzoso, los colonizadores empezaron a traer esclavos africanos. Poco a poco, y cuando la conquista del nuevo continente se convirtió en ese pastel que se repartían los colonizadores europeos, a la corona española o a los colonizadores españoles le tocó ceder la parte occidental de la isla a los franceses. Esta zona había sido previamente despoblada por el gobernador Antonio Osorio en 1606, quien en un arrebato de brillantez nula decidió que para detener el contrabando en esa zona debía dejar la zona desatendida y solitaria y mover a toda la población hacia la parte este de la isla. Pero cuando esa parte de la isla quedó despoblada, solitaria, desatendida, sola, obviamente los piratas, filibusteros y bucaneros de otras colonias europeas decidieron que ese lugar era excelente para realizar sus actividades de contrabando. Dijeron, encontramos un lugar, una tierra que no es de nadie, vamos a establecernos aquí y hacer nuestras actividades comerciales. Y fue de esa manera que terminaron poblando esa parte de la isla. En 1777, mediante el Tratado de Aranjuez, se delimita oficialmente la frontera entre el lado ocupado por los españoles y el lado ocupado por los franceses. Y de esa manera surgen oficialmente dos colonias, Santo Domingo Español y Saint-Domingue o Santo Domingo Francés. Saint-Domingue era la colonia más rica de la región. Los franceses habían llevado cientos de miles de esclavos a su lado de la isla y los habían explotado de la manera más cruel y despiadada, principalmente en las plantaciones de azúcar y de café. Es decir, que en un periodo de 200 años más o menos surgieron a cada lado de la isla dos maneras de vivir distintas, no desligadas, pero definitivamente distintas. Del lado francés, Saint-Domingue era una maquinaria esclavista brutal. Más del 90% de las personas eran personas esclavizadas traídas desde África. De hecho, en los 3 años antes de la Revolución Haitiana, llegaron un promedio de 100,000 nuevos esclavos a Saint-Domingue. Eso generó en su mayoría una sociedad afrodescendiente, cuyo idioma principal era la lengua francesa mezclada con lenguas africanas, que daría origen al criollo, haitiano o creol, y como religión tenían elementos católicos de los colonizadores y también las creencias traídas desde África, como el vudú. En cambio, del lado español, Santo Domingo era otra historia. Una colonia más pobre, con una estructura social distinta, con una economía para entonces basada no solo en las plantaciones, sino también en el ganado, y donde los colonizadores españoles se habían mezclado más abiertamente con indígenas y africanos, se hablaba español y se practicaba el catolicismo. Ojo, y esto es muy importante, la esclavitud del lado español existía y era brutal. Pero del lado francés era todavía peor. Y no eran que se trataba de dos mundos completamente separados, pero sí distintos. Identidades distintas, idiomas distintos, culturas distintas y sobre todo una memoria colectiva distinta. Una construida desde la resistencia radical contra la esclavitud, del lado francés, y otra desde la supervivencia dentro de un imperio en decadencia, el lado español. Y ahí se empezó a formar algo que sigue vigente hasta el día de hoy, la idea de que haitianos y dominicanos son distintos, porque básicamente lo fueron desde el principio. En 1804 Haití se convirtió en la primera república, producto de una revolución de esclavos en el mundo. Los esclavos africanos rebeldes redujeron a cenizas las plantaciones y lucharon de manera valiente contra los colonizadores franceses. Haití invadió Santo Domingo durante 22 años, desde 1822 hasta 1844, cuando Santo Domingo conseguiría la que sería su independencia definitiva de Haití. Hasta aquí hemos visto el origen de diferencias culturales y de algunas diferencias estructurales en ambas sociedades. Pero si Haití
era la colonia más rica de la región y consiguió lo que no consiguió ninguna otra, una independencia de manera admirable. ¿Qué le pasó después? That is why today I am signing a new executive order placing travel restrictions on countries including Yemen, Somalia, Haiti, Libya, and numerous others. Examinemos ahora algunas razones que han marcado diferencias económicas y políticas. Francia obligó a Haití a pagarle una deuda de 150 millones de francos en 5 años. Solo a cambio de ese monto reconocerían la independencia de Haití. El monto era una indemnización por el dinero que Francia había perdido debido a la independencia. Haití aceptó la oferta bajo amenaza de invasión. Algo así como te cobro porque no me permitiste seguir abusándote y lucrándome contigo. Por lo que Haití, desde su nacimiento como país y durante demasiados años, luchó por pagar de manera literal el precio de su libertad. Durante 122 años, Haití pagó la deuda a Francia y para hacerlo tomaban préstamos internacionales que solo conseguían endeudar más al país. Según el New York Times, Haití terminó pagando 560 millones de dólares actuales de esa deuda, lo que se traduce, según la misma fuente, entre 21.000 y 115.000 millones de dólares que el país pudo haber utilizado en su crecimiento. Pero eso no fue lo único. En 1915, los estadounidenses invadieron Haití. Saquearon las reservas de oro del Banco Nacional y las sacaron del país. Esas reservas se calculan en 500.000 millones de dólares. La intervención norteamericana duró una década completa. Durante el resto del siglo, ya con la economía destrozada, Haití luchó con un caótico contexto político de quítate tú para ponerme yo. Y no nos equivoquemos. Los golpes de Estado en Haití siempre han venido de la mano de gobiernos internacionales que se beneficiaban y se benefician de esa nación. Además, luego llegaron los gobiernos autoritarios de los Duvalier que duraron desde 1957 hasta 1986. Del lado dominicano, las condiciones fueron otras. Nadie hizo que los dominicanos tuvieran que pagar de manera literal su libertad en 1844. Aunque sí, los dominicanos tuvieron que pelear en reiteradas ocasiones por mantenerse siendo un estado independiente. De cara al siglo XX, la República Dominicana enfrentó sus propios obstáculos. Estados Unidos intervino la nación no una, sino 2 veces, en 1916 y en 1965. Rafael Leónidas Trujillo, durante sus 31 años en el poder, consolidó un régimen autoritario, marcado por la represión, el culto a la personalidad y el control absoluto del Estado, aunque también promovió ciertas infraestructuras y estabilidad económica a costa, por supuesto, de libertades fundamentales. Varios desastres naturales azotaron República Dominicana, desde un maremoto hasta múltiples huracanes. Pero aún dentro de este contexto, República Dominicana pudo desarrollar su economía en distintas categorías, como el turismo, la agricultura e incluso la minería. Por supuesto, como un factor muy importante tenemos que mencionar el terremoto en Haití del 2010, una de las catástrofes humanitarias más importantes de los últimos tiempos, que terminó acabando con aproximadamente 220.000 haitianos y desplazó a 1.5 millones. Casi inmediatamente después del terremoto, el país fue azotado por una epidemia de cólera, llevada a la nación por las fuerzas de la paz de la ONU procedentes de Nepal. Esta epidemia acabó con casi 10.000 personas e infectó a casi 1 millón más. Entre 2015 y 2017, la sequía provocó pérdidas de cosechas del 70%, y en el 2016 el huracán Matthew diezmó las viviendas, el ganado y las infraestructuras del país. Haití, además, sufrió desastres consecutivos en agosto de 2021, cuando un terremoto de magnitud 7,2 sacudió la península meridional, destruyendo el 30% de las viviendas locales y matando a más de 2.000 personas, y desplazando nueva vez a miles más. Todas estas situaciones por las que atravesó Haití, que he tocado de manera puntual, son por supuesto mucho más profundas. Pero ¿cómo se traducen todas estas catástrofes y eventos en las diferencias de ambas naciones en el día de hoy? Todos los países y la comunidad internacional puede cansarse de los problemas de Haití. Nuestra República Dominicana no puede cansarse.
Si desea consultar con el abogado José Jiménez Batista, llámanos en República Dominicana 809-516-3604 y en Estados Unidos o escríbenos al WhatsApp a los mismos teléfonos. José Dolores Jiménez Batista. El futuro. Grupo Jiménez Batista presentó Conversando con José Dolores Internacional.